debemos pasar de forma binómica a forma polar el número complejo 5 menos 12i. Vamos a intentar razonarlo, aunque más adelante tenéis que ser capaces de hacerlo sin disponer de la gráfica. Razonamos. Me están dando un número complejo en forma binómica. 5 sería la parte real y menos 12i la llamada parte imaginaria. Primer razonamiento. Sabemos que todo número complejo viene representado por un vector. Para obtener el vector represento 5 y menos 12. Parte real en el eje X. Toma el valor 5. Está en esa posición. La parte imaginaria se representa en el eje Y. Menos 12, menos 5, menos 10, menos 11, menos 12. Si yo localizo el punto que se obtiene, voy a intentar hacerlo a pulso. Si localizo el punto que se obtiene al unir esos dos valores, ese punto recordad que se denomina A fijo. Si unimos el origen de coordenadas con el A fijo y lo orientamos, vamos a obtener un vector. Este vector que yo estoy marcando representa ese número complejo. Y a partir de este momento, expresar en forma polar es un juego de niños. Mirad, vamos a recordar detalles. Forma polar de un número complejo. Tiene la expresión R sub alfa, donde R es lo que en términos matemáticos se denomina módulo y alfa se denomina argumento. Por eso es frecuente que muchos matemáticos denominen forma, en vez de polar, forma módulo argumental. Mismo rollito. Significado de R, es decir, del módulo. R es la longitud de ese vector, el módulo del vector. ¿Cómo podremos hallar el valor de R? Pues un juego de niños. Si yo presto la atención en esta figura que voy a marcar de forma ondulada, junto con el vector forman un triángulo rectángulo. Esto toma el valor 5, parte real del número complejo. Esto toma el valor 12, es menos 12, luego en rigor matemático sería menos 12. Teorema de Pitágoras, vamos a obtener la longitud de ese vector, es decir, el valor del módulo. R cuadrado quedaría cateto cuadrado, 5 a la 2 que es 25, más cateto cuadrado, siempre va a dar a valor positivo el módulo. Al elevar al cuadrado, menos 12 al cuadrado, 144. Para hallar el valor de R, efectuamos la raíz, 4 y 5, 9, 6, 169. Valor de la raíz de 169. Toma el valor 13. Tenemos el módulo del vector, es decir, conocemos R. Vamos a ver qué es alfa. Se denomina argumento y se trata del ángulo que forma dicho vector con el eje OX positivo, es decir, se trata del valor de ese ángulo. Ese vector con el eje OX positivo forma ese ángulo que llamamos alfa. ¿Cómo podremos hallar el valor de ese ángulo? Muy sencillo. A todos los efectos es un tema de trigonometría. Si recordáis, la tangente del ángulo alfa, por definición trigonométrica, es cateto opuesto, que es menos 12, entre cateto contiguo, que es 5. Nos vamos a la calculadora, vamos a recordar que el ángulo alfa estaría en el cuarto cuadrante, por eso la tangente es negativa, y según nuestra calculadora, ese ángulo toma valor aproximado 292 grados 37 minutos. Repito, valor aproximado. A partir de este momento tenemos la forma polar de ese número complejo. Valor de R, toma el valor 13
y valor del ángulo que forma o argumento 292 grados 37 minutos. Expresión matemática que se denomina forma polar de un número complejo. Esto representa un número complejo cuya forma binómica es la que tenemos en la lámina 5 menos 12 multiplicado por i. Ejercicio resuelto.